Correcto. y darle tu sello de autor, porque En 7 partidos. Sí, pero modificar cosas estructurales, ahí es donde ves la mano del entrenador. Primera pregunta, ¿ya renovaste? ¿Ya eres el técnico de Cruz Azul en Y prácticamente está todo cerrado. ¿Vienes de ahí? Fui en la tarde a la oficina con el presidente a ver unas cosas y estamos casi todo cerrado. Así es. ¿Cuánto tiempo se puede saber o no? Todavía no lo definimos, pero está ya ¿Tú todo cuánto cerrado. quieres? Para mí, mira, lo importante hoy para mí es poder arrancar de cero, ¿no? Arrancar la pretemporada, hacer un buen plan de semestre. Y si es un año, 2 años, me da lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que pretendo hacer en el club es dejar huella, no Pero solamente 2 años un año. sería bueno, ¿no? Hay que Te da definirlo más con el tiempo presidente, de hacer ¿no? un muy buen equipo. Pues sí, lo importante sería la paciencia, ¿no? En el trabajo, y no solamente por lo que significa el club, sino porque el club tiene aparte del primer equipo, tiene muchas fuerzas básicas, y creo que el proyecto va más allá del primer equipo, sino formar jugadores desde fuerzas básicas. Tienes 5 finales perdidas con Cruz Azul hasta que la vida te pone de correcto. director técnico principal y en la sexta ganas. Cuando mete el gol Pumas, cuando estás en el 1-0, ¿no se te viene la pesadilla de película de decir esto le pasa a Cruz Azul siempre, 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 ¿y va a volver a pasar? No, fíjate que lo que yo pensé y lo hablé con el staff es prácticamente reaccionar, ¿no? Al meter recibir el gol nosotros, yo había pensado un poco en algunos cambios por el tema de José, que trae un golpe en la costilla, y mi reacción fue decidir el cambio pensando en que había que ajustar cosas, ¿no? Y bueno, en realidad el cambio, lo que había pensado yo en el cambio de Paradela era meter a otro en la posición, pero hay cosas que te van dando en la semana, por ejemplo el caso del Toro, ¿no? A veces yo le pregunté al Toro cómo se sentía en la semana porque traía una molestia en el cuádriceps, y mi primera sensación fue qué nos daba él y qué nos daba el otro jugador, y creo que la decisión fue buena en meter al Toro, porque no solamente él te da a la fase ofensiva algo muy peligroso, sino en el tema de la presión del jugador, la exigencia, el esfuerzo. Creo que eso fue buena decisión y gracias a Dios pues, se ¿Y el consiguió. otro era Montaño o qué? Era Amaury Morales, Montaño o Luca, Joel, ¿no? cuando cae el autogol de Pumas, ¿se desinfla Pumas? ¿Lo sientes que se baja? Yo creo que ya venía, ¿no? Desde algunas acciones anteriores, llegamos mucho por los costados, por dentro, en pases profundos, y realmente fue una acción un poco, o no accidental, pero provocada por nosotros. Digo, Fue un rebote y vamos. en el plan de partido, en la semana, lo que nosotros vimos en el de ida, fue que sus centrales no perseguían las rupturas de los interiores, sino ellos se metían a zona defensiva. Quien los perseguía eran los contenciones. Entonces nuestro plan era seguir rompiendo hacia adelante con los interiores para que quedáramos en esa ventaja en espacio y poder meter centros diagonales, y así fue el gol. Pues me da mucho gusto lo que has conseguido, me llena de orgullo, te conozco desde muy chavo, tenías 19 años, Víctor Manuel Ya Bucetich. tenías como unos 35, Más ¿no? o menos. No, Víctor estaba Manuel muy chavo. Bucetich, Sí. Chavo, Paco de Alda. Sí. No, ya se había retirado, ¿no? No, ¿cómo crees, José Ramón? Todavía no. Víctor Manuel Bucetich me dijo, Paco, llega un chico que va a ser el jugador ideal para acompañarte ahí en la defensa, para hacer un equipo muy sólido, es un tipo muy preparado, muy maduro para su edad, y fuimos campeones. Y me quedó claro que tenías una capacidad de adaptación, de asimilación y que te gustaba preguntar desde muy joven. Te vi recientemente con Vicente Sánchez, ahí nos encontramos cuando dirigían a la Sub-23. Claro, sí. Platicamos y me quedó claro que estabas preparado para cuando llegara la oportunidad de auxiliar con Vicente, supiste llevar tu papel a cabo, y como técnico también. No es fácil trascender como futbolista y después replicarlo como técnico. Lo estás consiguiendo. Platícanos brevemente de tu preparación de jugador a técnico, Joel. Mira, ya pasaron 23 años, Gabriel, ¿no? De que estuvimos juntos en Pachuca. No, y otros 23 tiene 46. No, hasta joven lo estás dejando. Mucho José tiempo, Ramón. fue en el 2003 que estuvimos juntos. Y realmente mi última etapa de jugador lo aprendí con Gabriel y con Vidrio y con todos los jugadores, ¿no? Con Miguel, con Calero. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 19 años. 19. Bueno, casi 20. Chaval. Sí, era muy chico. Y realmente yo aprendí mucho en la formación con ellos, ¿no? Como jugadores ya experimentados y consolidados en primera división. Mi formación prácticamente fue desde fuerzas básicas en sub-13, 15, 17, bueno, ahora 18, 19, todas las categorías, 20, 21, 23, que se cambiaron ahí un poco las categorías, pero he trabajado en todas las categorías del club. Conozco a los más de 200 jugadores que hay en la institución.
Y obviamente me he preparado en otras áreas, ¿no? De análisis, de metodología, de plan de partido, organización. Pero esa parte lo he hecho y me ha ayudado a hoy llevarlo a cabo, ¿no? Teniendo un poco también la experiencia con el caso de Martín, un poco ahí entrando, no directamente en el cuerpo técnico, pero sí en cancha ayudando. Martín Anselmi. Con Anselmi. Sí. Luego se va Anselmi, viene Vicente, estamos juntos. Buenos técnicos somos, ¿no? Exactamente, buenos técnicos. Viene Vicente, hicimos buen clip, sobre todo en el tema de la planeación para CONCACAF y la Liga, y con Nico una parte del torneo, ¿no? Y al final de cuentas, hoy se da la oportunidad y creo que yo me di cuenta, obviamente, que lo que yo estaba haciendo en todas esas categorías, pues funciona, ¿no? Y gracias a eso, con la experiencia, no solamente tengo 7 partidos dirigiendo en Primera División, sino tengo otros 100 partidos entre todas las categorías, a su nivel, entiendo, ¿no? Sí. Pero el plan de partido es el mismo, ¿no? Y creo que funcionó. Joel, felicitarte por este gran trabajo, por esta oportunidad que aprovechaste bien, y me da gusto por un sinaloense siendo campeón. No sé si hay otro sinaloense técnico que haya sido campeón en el fútbol mexicano, y eso me da gusto como sinaloenses que somos. No, pero tú eres de Torreón, ¿no? No, ¿qué pasó? No, ¿cómo? Nacionalizado de Torreón. Torreón es mío, pero soy de Nacionalizado. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que te enteras que el Arcamón está fuera de Cruz Azul? ¿Qué te pasa por la cabeza decir, es mi oportunidad, van a pensar en mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te Mira, dice? yo estaba, porque era la jornada 17, preparando yo con la Sub-21 el partido contra Necaxa. Yo estaba en la oficina y ya estaba acabando casi todo el tema de la charla, la última parte, ¿no? Y yo recibo la llamada del presidente, me dice, oye, Joel, pasó esto, te veo en la oficina. Entonces, mi reacción obviamente fue... ¿Sentiste algo así internamente? Sí, Jared, obviamente, increíble. Creo que es el momento, dije. Y sentí muy padre porque yo esto lo había esperado no solamente en ese momento, sino cuando llegan los otros técnicos, digo, ¿cuándo va a ser mi chance? Bueno, ahora es mi chance, ¿no? Entonces es aprovecharlo y tratar de meter todo lo que yo pensaba, y gracias a Dios se hizo bastante bien. Joel, hiciste cosas extraordinarias, muy buenas. Si a mí me hubieran preguntado, ¿qué de bueno tuvo Joel Wiki? Primero, felicidades porque fuiste campeón. Muchas gracias. Segundo, 7 partidos consecutivos sin perder, 5 victorias, 2 empates. Tercero, hiciste jugar a Rotondi y a Campos por la misma banda. Cuarto, a Mauri, ante la salida de Lira, lo manejaste extraordinario. Évere, no tenías delanteros porque andaban jodidos, hermano. Évere, lo potenciaste. Jeremy por el otro costado. Te felicito por eso. Lo hiciste muy bien. Pero ¿tú qué sientes cuando Javier le pregunta a Iván Alonso qué de bueno hizo Wiki y tarda entre 19 y 30 segundos en decir, bueno, la crueldad de sacar al Arcamón? ¿Qué sientes que no pudo contestar? No lo vas a lograr. ¿Qué sientes que no pudo contestar una de todas estas cosas maravillosas que hiciste, hermano? No lo vas a lograr. ¿Qué sientes que no pudo decir una, mi hermano? Te voy a contestar, Sí. como le contesté a quien me hizo la pregunta en conferencia de prensa en la final de ida. No hay que ensuciar la final, dije yo en ese momento. No hay que ensuciar la entrevista, ¿no? Porque no has firmado. Porque no has firmado. Ándale. No, mira, Porque al no has final de cuentas, firmado. el mensaje, justamente lo que menciona Jared, ¿no? Cuando el presidente nos llama... Velázquez. Víctor, cuando nos llama a la oficina a hablar todos, dirección deportiva, inteligencia deportiva, logística, Antonio Reynoso, todo el staff que pertenecemos al club, y el mensaje de él que nos dice, a ver muchachos, hay que trabajar en equipo. Y yo me quedé con eso. Y realmente lo que hicimos a partir de ahí es pedir toda la información de todas las áreas del club. No solamente hablo de la parte directamente del primer equipo, sino dentro del club hay muchas áreas que están capacitadas de datos, análisis e información, y creo que yo tomé mucho de todo y eso me ayudó obviamente a tomar mejores decisiones. ¿Por qué hiciste esos cambios de Rotondi y Campos jugando por el mismo costado? ¿Qué viste? Lo de Amauri, ¿cómo lo sentías? Que ya venía haciendo algunas funciones ahí. Lo de Jeremy, de ponerlo de lateral. Jeremy, pues lateral carrilero. Que Rodarte que no va por ese lado, Rodarte también no lo tienes por un tema respiratorio. ¿No? O sea, ¿qué viste en ese momento? Porque fueron cambios, como dijo Javier, estructurales del Arcamón a ti. Pues mira, yo lo primero que pregunté y sobre todo ya conocí un poco el funcionamiento de cada uno de ellos. Mira, hoy en el fútbol global el debate de todos los equipos es más o menos encontrar la mejor versión del jugador en la posición. Y dentro del mismo juego,
que en las rotaciones de juego a veces el jugador utiliza diferentes posiciones. Y para mí la primera evaluación que hice fue qué jugador da su mejor versión en la posición donde creo yo que puede jugar. En el caso de Rotondi, yo hablé con él y le dije, oye, Rodo, antes de armar un poco la alineación, le dije, Rodo, creo yo que nos puedes ayudar ahí. Me dice, güey, perdón la palabra, estoy listo. Sí, tal cual. O sea, ahí quiero estar yo. Me dijo gracias, porque Sí, a claro, Rotondi por lo han supuesto. querido machacar ahí y Rotondi es mucho más naturalmente donde tú lo colocaste ahora. Y por supuesto, y teniendo a Omar Campos, que es un lateral sobre todo, entonces teniendo a una línea de defensa y ofensiva en un costado por izquierdo, que si Omar le pasa a Rodo, entonces Rodo puede quedar de lateral y Omar de extremo, y al revés. Entonces esa fue la primera, creo que acción que tomamos para poder tener un equipo y sobre todo que Omar había jugado de carril por derecha, que no es derecho, y a él le costaba tirar centros con derecha, siempre iba para adentro, ¿no? Había una deficiencia en el sistema, ¿no? Y en el caso de Amaury, bueno, por la ausencia también de Eric, él se consolidó siendo un eje más equilibrado defensivo y creo que él lo hizo bastante bien, tanto para construir metiéndose como un libro hacia atrás y para presionar como un contención. Y lo de Jeremy, bueno, era un poco la necesidad, sobre todo también por lo de Rodarte, que Rodarte estaba enfermo en ese partido, no pudo jugar, y viendo un poco contra quién se iba a enfrentar, en el caso de Chivas, se iba a enfrentar a un Cotorro, a un Brian que es bastante rápido, inteligente, listo, pero le costaba un poquito el tema de la fase defensiva. Entonces, a meter un jugador por fuera que siendo lateral puede caer como contención, naturalmente lo puede hacer. Entonces creo que esas fueron las tres acciones que cambiaron un poco la forma de jugar la semifinal. Joel, que hiciste volantear, por ejemplo, a Jeremy y lo hiciste el gol de Guadalajara, porque Sí, de acuerdo. tiraste fuera del área, no lo marcaba nadie, llegó solo. Y hay otro movimiento que hiciste, aparte de los movimientos de mi compañero, que él es de la UEFA, no sé qué. Perdón, no. Cuando metes a Everé del lado derecho, anulaste a la Universidad de México. ¿Por qué? Porque su atacante más importante era Angulo, y teniendo Everé ahí y trabajando Everé ahí, anulaste al equipo y ahí, al margen de todo, ahí ganaste. Bueno, eso me gustó mucho. La otra, sabías tú que hay muchos entrenadores que han querido ser campeones y tú lo lograste en 7 partidos. Hay entrenadores, no sé si tienes... Alberto Jorge en 4, si preguntabas si Ahí alguien está. lo había logrado. Ahí está. Romano, 30 años. No. Hay Tomás miles Boy, de entrenadores Tomás Boy que quieren jamás. ser campeones. En 30 años que Tomás ya Boy. se retiraron, no fueron campeones y tú lo lograste en 7 partidos. Eso es un récord. Tomás en Boy, ¿no verdad. fue campeón? Y claro, agradezco Y felicitarte. que lo consideren así, pero para mí es mucho más que eso, ¿no? Es un logro institucional, es un logro que no solamente lo consigue el entrenador, el jugador, sino, insisto, que nuestra institución es mucho más grande que eso, ¿no? Dentro del club hay muchas áreas que hay que reconocer, ¿no? Yo conozco a todas las áreas del club y hoy agradezco que ellos siempre han estado al 100%, poniendo siempre la mejor visión de ellos. Hablo de jardineros, hablo de gente de oficina, de cocineros. Creo que ese merecimiento lo debe tener ellos, ¿no? Obviamente, dentro de la cancha y del plan de partido, pues sí nos toca hacer nosotros, ¿no? Pero creo que esta parte de reconocer a todo el staff del club es muy importante para mí. Y te das cuenta y dimensiones. Perdón, no, dale, Johnny, tú no has preguntado. Toca, Dale, Dios. dale. Sí, tengo 2 preguntas. Uno. No, una. Porque todos estamos haciendo una. De a una. Una. ¿Cómo es metiche? Bueno, tú dos. Las dos. Hazla en una. Si guste, Denicho. No, porque acuérdate que si haces 2 después se olvida. Dale, Johnny, dale. Sí, Wiki, las que gustes, Johnny. Sí, gracias, fui amable. A ver, ¿qué te hace pensar o por qué decides, aunque el Arcamón ya lo había hecho, de que sea Kevin Mier tu portero y no Gudiño? Y más cuando después del error que comete ante Guadalajara. Voy a ¿Por qué te decís por uno? contestar un poquito antes la que comentaron del Toro Fernández y lo de que decía Mario, lo de Veré. Cuando pasa lo de José Paradela, mi primera reacción fue pensar en un jugador más posicional en la zona, ¿no? Meter a Mauri Morales o a Luca Romero por derecha, ¿no? Entonces, yo volteo a la banca y recuerdo algo que me dijo el Toro. Le pregunté yo en la cena, le dije, Toro, ¿cómo estás? Estoy, pero muerto por jugar, me dice. Entonces, yo recuerdo eso y digo, ¿qué tengo que hacer? Meter al Toro y sacar a Cristian por derecha. Y creo que ahí, más allá de lo que él pueda aportar en la parte futbolística, hay 2 acciones que yo recuerdo.
donde el Toro regresa, la saca en el área, se barre y le empieza a decirle a los centrales, pónganse chingones, ¿no? Entonces, más allá de la parte futbolística, creo que él generó una sensación de... La presencia de él genera Eso más. es muy importante, Jared, tú lo conoces. Sí, la presencia Y de él, creo que- perdón que te interrumpa, la presencia del Toro impone más a los centrales por que lo que supuesto. estaba Évere. Así de fácil. Ya dices, caray, ya aquí está el Toro. O sea, ya es diferente la forma en cómo se Por pone. supuesto. Y Más experimentado. eso dio muchísimo. Y aparte de la exigencia al compañero también. Eso fue clave, ¿no? Y me preguntaste la otra pregunta, los era... porteros. De Kevin, ¿no? De Kevin. Que Kevin, y pese a que cometió también el error contra... Yo hablé un poco con él antes del partido de ida de Chivas. Y prácticamente yo lo platiqué mucho con el staff, con mi esposa, porque yo comparto mucho esto en familia. Y lo que hice fue una intervención muy simple, ¿no? Yo me encerré con él antes del partido. Le dije, Kevin, en la mañana tienes media hora, hablamos un poco de lo que pasó. Yo le pregunté a él cómo se sentía y realmente nos quitamos la etiqueta de entrenador y jugador. Le dije, vamos a hablar tú y yo de frente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y él me dijo, estoy bien, pero yo lo vi que no estaba bien, en realidad, ¿no? Claro. Entonces yo lo regresé un poco, Paco, tú conoces cómo está el tema del jugador, ¿no? Un poco a los orígenes. Yo le dije, tú eres Kevin. Nadie te puede etiquetar ni por lo que hiciste, nadie te puede decir que has jugado mal. Le mostré un poco sus videos, mira, este es tú. Le enseñé más o menos quién era él, lo recordé quién era él, y mi mensaje siempre desde la jornada 17 que yo tomé el equipo y cuarto de final es trabajo en equipo, respaldo, trabajo en equipo. Y obviamente tenía que hacerlo, porque si no mis palabras iban a quedar al aire. Y creo que eso fue una parte importante y el grupo lo adoptó bastante bien, y creo que fue el resultado del equipo. ¿Ya puedo, Johnny, ya puedo? Faltaba una. No, dos preguntas rapidísimas cortas. ¿También Una. dos? Sí, Oye, en cortas. fila después de Nada más ya Paco, ¿eh? una, José Ramón. Paco, yo sé que estás Cada quien, ansioso. si quieren de allá para acá, cada quien una, venga. Vamos. ¿Por qué se cayó Cruz Azul 9 partidos con Arcamón? ¿Qué pasó? Sí. Mira, es complicado hablarlo ahora, ¿no? Y sobre todo que al no estar dentro del plantel, para mí es muy difícil porque no sé exactamente qué es lo que pasó. ¿Tú qué sentías que pasaba? Lo que sí creo es que no había un fin común. A lo mejor todos estaban buscando algo muy particular e individual, me parece a mí, es mi sensación. A la hora de encontrar el equipo, yo encontré un equipo con poca energía, poca armonía, y creo que lo que primero que hicimos fue eso, hacerles saber que ellos eran el mejor equipo del año pasado y solamente faltaban 3 puntos para convertirse por segunda vez el mejor equipo del año. Entonces eso fue una de las claves, ¿no? Y esta pregunta a lo mejor no te gusta. ¿Qué opinas de Efraín Juárez como rival? Para mí es un gran entrenador, es un entrenador que ha demostrado que tiene capacidad para poder dirigir en cualquier liga, ¿no? Lo hizo en extranjero y creo que tiene un gran futuro en México. Pero ya las últimas declaraciones yo te vi, o sea, todo el tiempo fuiste tranquilo, y ya antes del partido de vuelta ya le contestaste, no quiere desestabilizar. ¿No? Yo dije eso, sí. No dijo, no hay que acordaba. manchar la final. Bueno, sí, dije, bueno, es que también hay que responderle, Jared, ¿no? Sí, no, ya te acordaste. Pero sí es cierto, tienes razón. Al fin de cuentas, a ver, ¿por qué dijo Efraín eso? ¿Por qué piensan ustedes que Efraín Para dijo... desestabilizar. Bueno, entonces, y para no hablar del partido. Claro. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, para mí era muy importante que en ese momento se hablara de lo que pasó en el partido. Y si hablamos del partido, ¿quién sale ganando? Nosotros. Sí, pero tú eres una persona... Es parte de la guerra. Eso sí. Sí, es parte de la pero de tu punto de vista, no hay nada de malo en decirlo. O sea, de pronto se volvió bravucón, provocador, empezó a prometer cosas que luego no cumplió. Cruz Azul estaba en la ¿no? final por los árbitros. Y Wiki No por decía, ellos. ¿Cómo los bueno, lastimó, nosotros a jugar, nosotros... No, fue un técnico totalmente sencillo. Hay clubes que ganan un campeonato y en los días siguientes solo hablan de la celebración. Y hay clubes que ganan un campeonato y al día siguiente ya están resolviendo los problemas que el título no resolvió. Cruz Azul es el segundo tipo de club. Porque mientras la afición todavía procesa la 10ª estrella, en la Noria ya hay decisiones tomándose que van a determinar si este equipo puede sostener lo que construyó o si el ciclo empieza a romperse desde adentro. Hay un técnico que todavía no tiene contrato firmado aunque todo está cerrado. Hay 3 jugadores en la rampa de salida. Hay un central europeo que termina contrato este mes y que puede llegar gratis. Hay un estadio nuevo en construcción con 192 columnas de cemento puro. Y hay una fecha de regreso al Azteca que cambia la dinámica de todo lo que viene.
Quédate hasta el final porque cuando juntas toda esa información en un solo lugar, el panorama de Cruz Azul para el Apertura 2026 es mucho más interesante de lo que parece desde afuera. Pero antes de hablar de lo que viene, hay que hablar de algo que sucedió en las últimas horas y que pasó casi desapercibido entre tanta celebración. Joel Wiki se sentó frente a los medios después de recibir un reconocimiento en el Congreso del Estado de Puebla y dijo algo que en el fútbol pocas veces se dice con tanta honestidad. Reveló cómo encontró al equipo cuando asumió de forma interina después de la salida de Nicolás Larcamón. Sus palabras exactas fueron que encontró un equipo con poca energía y poca armonía, que no había un fin común, que cada jugador estaba buscando algo particular e individual. Eso es una descripción de un vestuario roto, no de un equipo en crisis técnica, de un equipo donde los egos habían fragmentado la cohesión que cualquier grupo necesita para ganar. Y aquí está lo que más dice de Wiki como técnico. Lo primero que hizo no fue cambiar el sistema ni hacer cortes masivos. Lo primero que hizo fue subirles la moral. Les recordó que eran el mejor equipo del año anterior. Les dijo que faltaban 3 puntos para ser el mejor equipo del año por segunda vez consecutiva. Los hizo creer que podían. Y ese equipo que él encontró roto, sin energía, sin armonía, salió campeón. Eso no es suerte, eso es gestión de vestuario, eso es liderazgo. Y ese tipo de habilidad en un técnico vale tanto como cualquier táctica porque los sistemas los pueden copiar. Pero la capacidad de unir a un grupo que está fracturado no se aprende en ningún manual. Ahora lo que todos quieren saber: ¿Wiki sigue o no sigue? La respuesta es sí, pero con un detalle que vale la pena entender porque explica por qué la renovación todavía no es oficial. César Merlo fue claro: todo está arreglado entre Wiki y Cruz Azul. El contrato en términos económicos y de duración ya tiene acuerdo. Lo que falta es terminar de conformar el cuerpo técnico que van a acompañarlo. La directiva quiere rodear a Wiki de auxiliares con experiencia en primera división que potencien su trabajo. Eso no es un trámite menor. El cuerpo técnico en el fútbol moderno es tan importante como el técnico principal porque es quien ejecuta el trabajo diario, quien traduce la idea del entrenador en sesiones de entrenamiento concretas, quien gestiona las relaciones individuales con los jugadores. Cruz Azul no quiere anunciar a Wiki solo para después completar su equipo de trabajo en silencio. Quiere presentar el paquete completo. Eso habla de una directiva que planifica con cuidado y que entiende que los detalles importan. El propio Wiki fue contundente sobre lo que quiere para el Apertura. Dijo que quisiera mantener al equipo que ganó la Copa y darle continuidad, que los cambios serán puntuales, en zonas específicas, no una reconstrucción masiva. Esa filosofía tiene una lógica que cualquier aficionado que entienda fútbol puede apreciar. Un equipo que acaba de ganar el título tiene una química, un entendimiento colectivo, una confianza mutua que tarda meses en construirse. Romper eso para traer jugadores nuevos que necesitan tiempo de adaptación es apostar a que lo nuevo va a ser mejor que lo que ya funcionó. A veces esa apuesta vale, muchas veces no. Wiki prefiere ser quirúrgico, reforzar donde hay huecos reales. Y eso, en un mercado donde el presupuesto siempre es limitado, es también la decisión más inteligente. Ahora sí, hablemos del mercado con toda la información disponible. Porque hay 3 frentes abiertos al mismo tiempo y cada uno tiene su propia complejidad. El primero y más urgente es la defensa central. Cruz Azul necesita un central y la razón es concreta. Gonzalo Piovi está en la rampa de salida. El argentino tiene 31 años. Renovó contrato esta temporada, pero la directiva ya tomó una decisión estratégica de no apostar a jugadores de esa edad en posiciones clave cuando hay alternativas más jóvenes disponibles. Javier Alarcón de ESPN reveló después de hablar directamente con Iván Alonso que la salida de Piovi está condicionada a lo que pase con Willer Dita, su pareja en la zona baja. Si Dita también sale, el hueco es demasiado grande para cubrirlo con lo que hay.
Si Dita se queda, entonces Piovi puede irse sin que el déficit sea irreparable. El destino que más suena para el argentino es el Inter Miami de Lionel Messi. Casualmente, Piovi pasó sus vacaciones recientes en Florida. Transfermarkt lo evalúa en $2.5 millones, pero Cruz Azul tiene contrato hasta 2028, lo que le da poder de negociación para pedir más. Esa operación está activa y puede tener resolución en las próximas semanas. Y aquí está la parte más interesante del mercado defensivo de Cruz Azul. La directiva ya tiene 2 nombres para reemplazar a Piovi, y los 2 vienen de contextos completamente diferentes. El primero es César Montes, que ya se analizó en detalle y cuya negociación está pausada hasta que México termine en el Mundial. El segundo es Guillermo Maripán, defensor chileno de 32 años que jugó la última temporada en el Torino de la Serie A italiana. Y Maripán tiene algo que Montes no tiene en este momento. Está disponible de forma inmediata y llegaría gratis porque su contrato con el Torino vence este mes de junio y no va a renovar. Para entender por qué Maripán es un nombre serio y no solo un rumor de verano, hay que entender qué representa su trayectoria. No estamos hablando de un jugador que fue a Europa a calentar banca. Maripán pasó por el Deportivo Alavés en España, donde tuvo protagonismo real. Después fue al Mónaco en Francia, que es un club que juega Champions League y que compite regularmente en la parte alta de la Ligue 1. Después llegó al Torino en Italia. 3 clubes europeos de nivel real en 3 países distintos. Eso construye un tipo de experiencia que el mercado mexicano rara vez puede conseguir sin pagar fortunas. Y Maripán llegaría sin costo de transferencia porque su carta queda libre. Cruz Azul solo tendría que asumir el valor de mercado que Transfermarkt ubica en alrededor de 2 millones de euros para negociar las condiciones. En el contexto del fútbol mexicano, traer un defensa con ese currículum europeo por ese precio es una operación que muy pocos clubes pueden ejecutar. No es casualidad que América y Rayados también lo estén siguiendo. El que se mueva primero y más rápido se lo lleva. La ingeniería financiera que Cruz Azul está diseñando para cerrar esa operación es inteligente y vale la pena explicarla. La idea es usar el dinero que entre por la venta de Piovi al Inter Miami para financiar la compra de Maripán. Es decir, una operación se paga con la otra. Piovi sale, entra dinero, ese dinero va directo a asegurar a Maripán antes de que América o Rayados cierren la negociación. Para que eso funcione, las 2 operaciones tienen que avanzar en paralelo y cerrarse en tiempos compatibles. Si Piovi se demora, Maripán puede irse a otro lado. Si Maripán cierra rápido con otro club, Cruz Azul tiene que buscar un plan B. Es un equilibrio delicado que la directiva tiene que manejar con precisión quirúrgica. El segundo frente del mercado es el lateral derecho. Y aquí hay una novedad que cambia el panorama de forma significativa. Chivas quedó descartada de la carrera por Denzel García. El rebaño tenía interés real, pero no tiene presupuesto para cumplir con las exigencias de Juárez, que pide alrededor de $10 millones por el jugador. Con Chivas fuera, el camino queda más despejado para Cruz Azul, que junto a Julián Araujo tiene a García como uno de sus objetivos principales para el carril derecho. Pero Cruz Azul también tiene el mismo problema que Chivas. $10 millones por un lateral es una inversión que hay que justificar muy bien en cualquier presupuesto. La directiva sigue de cerca la situación. La idea está. La operación es complicada por el precio. Y mientras tanto, el retorno de Jorge Sánchez quedó descartado de forma explícita porque el perfil que busca Wiki es diferente. Más fino en el último toque, con mejor criterio ofensivo, alguien que pueda generar peligro además de defender. Sánchez en su segunda etapa europea apenas sumó 600 minutos en el PAOK y fue suplente habitual. Ese no es el perfil. El tercer frente es el del portero. Y aquí la situación de Andrés Gudiño tomó un giro que no muchos esperaban. Hace unas semanas su salida parecía casi segura. El Atlante era el principal interesado. Pero el Atlante decidió no mejorar su oferta y se fue por Óscar Jiménez. Tigres, el otro club que sonaba, no ha movido ficha y no se esperan movimientos inminentes de su parte.
Eso significa que si el panorama sigue igual, Gudiño podría continuar otro semestre en Cruz Azul, aunque eso implique seguir siendo suplente detrás de Kevin Mier. Es una situación incómoda para el jugador que quiere minutos, pero en el fútbol muchas veces la comodidad de quedarse en un campeón pesa más que la incertidumbre de salir. Y en medio de todo ese mercado, hay una noticia que la afición cementera llevaba años esperando y que finalmente se confirmó con contrato firmado. Cruz Azul regresa al Estadio Azteca. El presidente Víctor Velázquez lo confirmó de forma oficial. La máquina dejó el exilio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde durante el Clausura 2026 jugó 7 partidos como local con un balance de 5 victorias, un empate y una derrota, y vuelve a la Ciudad de México. El contrato de permanencia en el Azteca está firmado hasta 2031. 5 años de localía en el Coloso de Santa Úrsula. Para entender el peso de ese regreso hay que entender la historia que Cruz Azul tiene con ese estadio. 8 títulos oficiales conquistados en el Azteca. Las coronaciones de Liga MX de 1971, 72, 1973, 74, 1978, 79B y 1979, 80. La Copa México de 1968, 69. El campeón de campeones de 1973, 74. 2 títulos de CONCACAF en 1969 y 1971. El Azteca no es solo un estadio para Cruz Azul, es el lugar donde la institución forjó su identidad ganadora. Volver ahí con la 10ª estrella recién conquistada tiene una carga simbólica que va más allá de los kilómetros entre Puebla y la Ciudad de México. Pero volver al Azteca tiene un costo que vale la pena analizar porque impacta directamente el presupuesto operativo del club. Según la información disponible, Cruz Azul va a pagar alrededor de 10 millones de pesos por partido para arrendar el Azteca, que está administrativamente vinculado al entorno del Club América. Eso significa que cada partido como local tiene un costo fijo enorme antes de contar nómina, viajes, logística y todo lo demás. En un torneo de 17 fechas de fase regular más eventuales partidos de liguilla, estamos hablando de un gasto en arrendamiento que puede superar los 150 millones de pesos por torneo solo en renta del estadio. Eso es dinero que no va al mercado de fichajes. Eso es dinero que se va en infraestructura. Y eso explica en parte por qué la directiva es tan cuidadosa con cada peso que gasta en transferencias. Pero hay un contexto más amplio que hace que ese gasto en el Azteca sea una inversión y no solo un costo. Cruz Azul no tiene estadio propio. Esa es la realidad que define todo lo demás. Un club del tamaño de la máquina, con la historia que tiene, con la base de aficionados que tiene, sin un estadio propio, es un club que siempre va a depender de las condiciones de otro. Velázquez entiende eso y por eso el proyecto de estadio propio es una de las prioridades centrales de su gestión. Ya tiene el respaldo gubernamental. Ya tiene el diseño conceptual. La construcción va a tomar entre 2 y 2 años y medio, desde la colocación de la primera piedra. Y el estadio que van a construir no va a ser solo un recinto deportivo. Va a ser un homenaje a los orígenes del club con 192 columnas de cemento puro, cada una con el nombre de uno de los 192 socios fundadores de la cooperativa Cruz Azul grabado. Eso es identidad convertida en arquitectura. Eso es decirle a cada generación futura que este club sabe de dónde viene aunque haya llegado muy lejos. En paralelo, la directiva tiene un plan para el estadio 10 de diciembre en Hidalgo que también merece atención. Van a renovarlo completamente, cambiarle el nombre, modernizar los vestidores y aumentar el cupo de espectadores para convertirlo en la sede oficial del equipo de expansión. Eso es infraestructura en 2 frentes al mismo tiempo. El estadio propio en construcción en la Ciudad de México y la renovación del histórico recinto hidalguense. 2 proyectos simultáneos que hablan de una visión institucional que va mucho más allá del resultado del próximo torneo.
Y hay un número que Iván Alonso reveló que pone todo en perspectiva. Velázquez quiere irse de la presidencia de Cruz Azul con 15 títulos. Tiene 10, necesita 5 más. Con el periodo 2026-2031 por delante, eso implica ganar prácticamente un título por año. No es un objetivo modesto, no es algo que se logra solo con mantener lo que hay. Requiere seguir construyendo, seguir reforzando, seguir tomando decisiones de mercado que eleven el nivel del plantel torneo tras torneo. Y requiere que Wiki consolide un proyecto que empezó como interinato y que ahora tiene que convertirse en algo duradero. Todo lo que está en juego en este verano para Cruz Azul se puede resumir en una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Puede un club que gana títulos, que construye su estadio propio, que paga 10 millones de pesos por partido en renta, que quiere 3 refuerzos de calidad y que está parado en el Azteca con una estrella recién conquistada, sostener todo eso al mismo tiempo sin que algo se rompa en el camino? La estructura está, el proyecto está, la ambición está. Pero los recursos no son infinitos y las decisiones que se tomen en las próximas semanas en el mercado van a decir mucho sobre si esta directiva realmente puede administrar la complejidad que ella misma se construyó. ¿Crees que Maripán es el central correcto para Cruz Azul o esperarías a César Montes después del Mundial? ¿Y el regreso al Azteca te parece la decisión correcta aunque cueste 10 millones de pesos por partido? Déjalo en los comentarios porque esas dos preguntas tienen muchas respuestas posibles y ninguna es completamente obvia.